Continúan las tensiones entre Estados Unidos y Europa a cuenta de la situación en Groenlandia, a pesar de que el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, trata de rebajar el tono, esa posibilidad de que Washington use la fuerza para hacerse con Groenlandia. No obstante, hay advertencias. Dice J.D. Vance que si Europa no se toma en serio la seguridad de este territorio, su país tendrá que tomar medidas al respecto. Contundente el vicepresidente estadounidense, que insiste en que la isla, que depende de la corona danesa, es realmente importante por razones de seguridad, no solo para Estados Unidos, sino para la defensa antimisiles de todo el mundo, y por ello pide al viejo continente dejar de lado las reacciones exageradas que ha visto en la prensa, en ciertas personas del bloque comunitario, y apostar por el diálogo. J.D. Vance, que no quiere dar más detalles sobre esas posibles medidas, pero de nuevo pasaba la pelota al presidente Donald Trump, insistiendo en que están en plenas negociaciones diplomáticas con sus amigos europeos y con todos los demás. Well, first of all, Secretary Rubio, I believe, is meeting with the leaders of Denmark and Greenland next week, I want to say it is, but maybe it's the week after that. We'll continue to deliver some of these messages in private, some of them in public, but I guess my advice to European leaders and anybody else would be to take the President of the United States seriously. What has he said about Greenland? Set to the side the crazy overreactions that I've seen from the press and from certain people in Europe. What has the President said? Number one, Greenland is really important, not just to America's missile defense, but to the world's missile defense. Number two, we know that there are hostile adversaries that have shown a lot of interest in that particular territory, that particular slice of the world. So what we're asking our European friends to do is to take the security of that landmass more seriously, because if they're not, the United States is going to have to do something about it. What that is, I'll leave that to the President as we continue to engage in diplomacy with our European friends and everybody on. Es viernes 9 de enero y lo cierto es que la administración de Estados Unidos ha discutido pagar incluso a Groenlandia entre 10.000 y 100.000 millones de dólares por persona. No obstante, antes de seguir desvelándoles esta materia, recordemos que hay otro portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, que continúa mostrando un tono mucho menos conciliador que el del vicepresidente J.D. Vance. La secretaria de prensa de la Casa Blanca vuelve a incidir una vez más en que todas las opciones están sobre la mesa, incluida el uso de la fuerza, si en Europa, si en Dinamarca no atienden a razones y no apuestan por la seguridad nacional, un interés, dicen, prioritario, el de Groenlandia. Following up on Greenland, why not rule out taking it by military force? I know that past presidents and past leaders have often ruled things out. They've often been very open about ruling things in and basically broadcasting their foreign policy strategy to the rest of the world, not just to our allies, but most egregiously to our adversaries. That's not something this president does. All options are always on the table for President Trump as he examines what's in the best interests of the United States. But I will just say that the president's first option always has been to... Lo cierto es que dentro de todas esas opciones, el uso de la fuerza, también están las negociaciones políticas y también el aspecto monetario, porque la administración Trump al parecer está discutiendo pagar, atención, a los groenlandeses entre 10.000 y 100.000 dólares por persona para convencerlos de que apoyen los planes estadounidenses de adquirir la isla. Recordemos, algunas fuentes que citaba la agencia Reuters explican que, aunque la administración todavía no ha llegado a un acuerdo, esta cifra estaría sobre la mesa. Recordemos, no ofrecería, en este caso, logística para procesar los pagos. A principios de esta semana, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, descartaba el uso de la fuerza militar. Caroline Leavitt, la portavoz de la Casa Blanca, parece que vuelve a alimentar esta circunstancia para una posible toma de la isla. Marco Rubio, que subrayaba que Washington quiere comprar el territorio, que actualmente, recordemos, forma parte de los territorios daneses de ultramar. Pero, al parecer, según citan algunos medios locales, Trump estaría dispuesto a pagar a los groenlandeses hasta 100.000 dólares para que se unan a Estados Unidos. Y hay, lógicamente, respuesta por parte de las autoridades europeas, en este caso de los ministros de Exteriores de Francia y de Alemania. Jean-Noël Barrot, el ministro de Exteriores francés,
insistía ni corto ni perezoso en que los intereses de Groenlandia pertenecen a los groenlandeses y a los daneses y, en definitiva, respondía a ese monto económico de la administración Trump. Dice Jan-Noel Bagot que Groenlandia no está en venta. Danish Prime Minister said Greenland is not for sale. Greenland is not for the taking. Long gone are the times where you could buy or sell Louisiana. And Denmark can count on the solidarity of European countries. The heads of state and government said so in... Y ahora también el homólogo alemán, Johann Wadefull, asegurando que el futuro de Groenlandia corresponde a los groenlandeses y, en definitiva, cualquier asunto que atañe a esta isla del Ártico corresponde no solo a los groenlandeses, sino también a los daneses. It is clear that it falls to Greenlanders to determine their own fate, as well as to the Kingdom of Denmark. Of course, in keeping with the principles of the UN Charter, sovereignty, territorial integrity and the inviolability of borders. And all of these aspects of the article need to be discussed within the NATO Council. And I am pleased that our counterpart Marco Rubio announced his wish to discuss this with the Danish. Y más reacciones, la del primer ministro canadiense Mark Carney, que ayer mantenía un encuentro, una conversación con Friedrich Merz, el canciller alemán, donde subrayaban la soberanía de Dinamarca sobre Groenlandia. Al parecer, según la oficina de Carney, hicieron hincapié en que las decisiones sobre el futuro de Groenlandia deben recaer en Dinamarca y Groenlandia, de acuerdo al derecho internacional. Ambos líderes, que también analizaban la importancia de invertir en la seguridad del Ártico, ya que sirve como flanco occidental de la OTAN, y vinculaban la seguridad de Groenlandia con la estabilidad euroatlántica en general. Tanto Mark Carney como Friedrich Merz también analizaron las formas de ampliar el comercio y la inversión entre ambos países. Y el presidente francés Emmanuel Macron y el presidente del gobierno español Pedro Sánchez de nuevo vierten críticas sobre Donald Trump a cuenta de esta nueva retórica de anexionar Groenlandia después de ese ataque a punto de cumplirse una semana sobre Venezuela y que vuelve a dejar el foco sobre otros países en Latinoamérica, en Oriente Medio como Irán o, en este caso, en el Ártico, en Groenlandia. Sin ir más lejos, el presidente francés Emmanuel Macron aseguraba que lamentaba el cambio de Donald Trump respecto a la Unión Europea. Prononcer et ma gratitude, ma reconnaissance vous étant exprimée pour l'action qui est la vôtre. Je voulais vous livrer ce matin quelques convictions. Je ne vais pas traiter tous les sujets, toutes les géographies, mais je pense que c'était nécessaire de pouvoir partager quelques convictions dans le moment que nous vivons. Les constats, nous les connaissons. Je les ai faits longuement l'année dernière, l'année d'avant. Et en particulier, ce que j'ai dit l'année dernière, je pense, reste totalement valide. Nous sommes dans un monde qui se dérègle. Les instances du multilatéralisme fonctionnent de moins en moins bien. Nous évoluons dans un monde de grande puissance avec une vraie tentation de se partager le monde. Et je crois que ce qui s'est passé durant les derniers mois ou parfois les derniers jours n'a rien enlevé à ce constat. Et donc c'est le grand risque de l'ordre international dans lequel nous vivons. Y por cierto que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, uno de los líderes europeos más contundentes con Donald Trump a cuenta de los aranceles, del gasto en defensa por parte de los países miembros de la OTAN y, por supuesto, también en la política exterior. Más allá de criticar esa incursión militar en Venezuela, Pedro Sánchez, que volvía a hablar sobre Groenlandia, asegurando que las decisiones que atañen a esta isla dependen de sus habitantes y de Dinamarca. Creo que es relevante que se escuche la voz clara de España a la hora de denunciar la amenaza a la integridad territorial de un Estado europeo, de un Estado que es aliado de la Alianza Atlántica de la OTAN, como es el caso de Dinamarca. Porque no se puede aceptar sencillamente, y no podemos aceptarlo ni como país,
ni tampoco como gobierno. Y por tanto no debemos callarnos ante amenazas tan explícitas o implícitas, aunque yo creo que es más lo primero que lo segundo, al derecho internacional. Porque las palabras importan, tienen consecuencias, quiebran la confianza, allanan el camino hacia lo impensable. Y por tanto creo que es importante que hablemos claro, que no nos callemos, como tampoco nos hemos callado en otros muchos ámbitos cuando esas violaciones al derecho internacional se han producido. Ya hablamos de Venezuela. En este sentido, el presidente estadounidense Donald Trump asegura que las principales petroleras estadounidenses van a partir hasta Venezuela para, en este caso, invertir hasta 100.000 millones de dólares. Un Donald Trump que asegura que se va a reunir con los más importantes mandamases de la industria de todo el mundo, asegurando que estas compañías van a gastar al menos 100.000 millones de dólares para reconstruir las infraestructuras petroleras de Venezuela, asegurando que se reunirán con grandes ejecutivos y que será en la Casa Blanca. Lo confirmaba el presidente estadounidense a Fox News, asegurando que las 14 principales compañías vendrán, reconstruirán las infraestructuras críticas petrolíferas en el país caribeño. Un Donald Trump que aseguraba que su país podría gobernar Venezuela y extraer petróleo de sus enormes reservas durante años. Insistía en que el gobierno interino del país no está dando todo lo que consideran necesario. Lo cierto es que Donald Trump ha asegurado que la líder opositora venezolana, María Corina Machado, vendrá a Washington la próxima semana. Todo ello desata la posible, o más que posible, reunión con el presidente estadounidense en el despacho Oval de la Casa Blanca. Un Donald Trump que entiende que vendrá la próxima semana a la capital a reunirse con el presidente estadounidense y en ese sentido decía estar ansioso por saludar a María Corina Machado, porque también le llega de la otra parte que al parecer está dispuesta a reunirse María Corina Machado la próxima semana con Donald Trump. Y más declaraciones del presidente republicano a Fox News asegurando que Estados Unidos va a comenzar a atacar áreas controladas por cárteles mexicanos. Asegura que hay grupos criminales que están dominando el país azteca y alimentan los flujos letales de drogas hacia Estados Unidos, asegurando que van a atacar a fondo estos cárteles, asegurando que gobiernan México y que son responsables del tráfico de drogas generalizado y que matan entre 250.000 y 300.000 personas en Estados Unidos cada año. Un Donald Trump que ya había advertido previamente que México tiene que ponerse las pilas, asegurando que su administración llevó a cabo recientemente un ataque terrestre contra Venezuela. Y lo cierto es que el Senado estadounidense aprobó ayer jueves una resolución conjunta que busca bloquear nuevas o hipotéticas incursiones militares del gobierno de Trump en Venezuela y que ha contado con el apoyo de 5 senadores republicanos, una medida eminentemente simbólica que se aprobaba con 52 votos a favor y 47 en contra, con esos 5 senadores republicanos votando a favor de la resolución y que, recordemos, cuentan con una escueta mayoría en el hemiciclo y que se unían a la bancada demócrata. La resolución presentada por los demócratas representa todo un caso de reprimenda para Trump tras esta reciente incursión militar en Venezuela con la captura de Nicolás Maduro. El Senado que aprueba esta resolución para intentar bloquear nuevas incursiones de Trump, aunque eso sí, la aprobación en el Senado es un primer paso significativo. Para ser vinculante debería aprobarse también por la Cámara Baja, donde los republicanos también tienen una pequeña mayoría, y después debería firmarla el propio Trump, lo cual es obvio que lo vetará. Y por cierto, Donald Trump que en este caso asegura que no necesita el derecho internacional, ya que asegura que debe o actúa según su propia moralidad. Recordemos, Donald Trump que a una pregunta sobre si sus poderes tenían algún límite, Trump aseguraba que sí, que hay una cosa, que es su propia moralidad, su propia mente, y que es lo único, dice Donald Trump, que puede detenerle. Añadía que no busca lastimar a nadie y cree que su administración debe acatar el derecho internacional, pero depende, dice, de cuál sea su definición de derecho internacional. Y lo cierto es que desde Venezuela el vicepresidente segundo, Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, ha vuelto a acusar a Donald Trump de mentir sobre Venezuela. Aseguraba una de las mayores autoridades del país
que prestaron batalla durante esta incursión militar, que nadie se rindió y que seguirán firmes en las decisiones que se toman sobre el país caribeño. Que aquí en Venezuela están celebrando lo que ellos hicieron, les están mintiendo. Les están mintiendo. Aquí el pueblo sale a exigir que nos devuelvan a Nicolás y a Cilia. El pueblo sale a exigir respeto por la soberanía y la independencia de nuestro país. El mundo entero hoy sabe que Nicolás Maduro es un prisionero de guerra. El mundo entero sabe que Estados Unidos, el imperialismo norteamericano, violó todas las normas de convivencia internacional, inclusive hoy día está violando todas las normas del propio gobierno de los Estados Unidos. Y el rechazo allá es enorme. Y más respuestas del vicepresidente estadounidense, de J.D. Vance, que asegura que la administración Trump quiere asegurarse de que el gobierno venezolano realmente escuche a Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro. J.D. Vance, que aseguraba que el presidente ha dado instrucciones a su equipo para asegurarse de que el gobierno venezolano haga lo que Estados Unidos necesita que haga en el mejor interés del país. Un J.D. Vance que le hacían preguntas sobre su papel en el tema de Venezuela, donde enfatizaba que va a estar tan involucrado como Trump quiera que esté, y señalaba que el mandatario tiene reuniones regulares sobre los próximos pasos a dar. Un J.D. Vance que además criticaba a todo lo que acontece con esa postura férrea del gobierno venezolano. Of things. One, that I was kept out of the planning for the Venezuela operation, that's false. And another, that Tulsi was kept out of the planning for Venezuela operations, that's completely false. Look, we're all part of the same team. And one of the things that is really amazing about that operation is that we kept it very tight to the senior cabinet level officials and related officials in our government. And we kept this operation secret for a very long time. I'm very proud of that. I think it suggests that the team works very well together. Looking ahead, what is my role? Look, my role is going to be whatever the president asks me to do. Well, every single, or I should say every other day, I'm chairing the meeting that we do on this among White House principals to talk about next steps to try to ensure that Venezuela is stable, and as the president has directed us to do, to ensure that the new Venezuelan government actually listens to the United States and does what the United States needs it to do under our country's best interest. So I'm going to be as involved as the president wants me to be. So far, that's been very involved, and I'll keep on doing that so long as the president asks me to do it. 7 y 17 minutos, hacemos una breve pausa en Negocios Televisión, en Business Connection. Un nuevo recargo en la nómina. Desde 2026 todos los trabajadores van a aportar un 0,9% adicional a la seguridad social, 0,15 por trabajador, 0,75 de la empresa. No se preocupe que esto Hacienda está súper digitalizada. Lo van a quitar directamente desde la seguridad social. Esto en España estamos hablando, ¿eh? No se preocupe que ahí la digitalización no es como cuando usted pide, oye, ¿y este recibo? Oye, ¿y esto? Ahí no, ahí, ahora, ahí, en la recaudación, esto es rapidísimo. Aquí lo van a trincar directamente, un 0,90% de la nómina, es decir, cerca del 1%, a pagar las pensiones. ¡Ay, pero si no había ningún problema! No, si no lo hay, claro, lo va a pagar los de siempre. Reforzar la hucha de las pensiones, garantizar la sostenibilidad del sistema ante el envejecimiento poblacional. No pueden hacer una política de natalidad, no vaya a ser que les estalle la cabeza alrededor de cómo poner medidas encima de la mesa que resuelvan a medio y largo plazo el problema, que no quieran hacer una política de natalidad como Dios manda, pero la realidad es, y esto no puede ir acompañado por un sistema claro de apoyo a la natalidad, no parece ser. Miren la siguiente imagen. Alrededor de la fotografía, un sueldo alto, más de 63.000 euros al año, deducción de 95 euros, sueldo medio, 28.000 dólares al año, deducción de 42, en fondo es muy poquito. Cotización sin derechos adicionales, es decir, el dinero que usted aporta para esto no aumenta la pensión futura, para que lo tengan en cuenta, solo financia el fondo de reserva. Esto no va para cotizar, esto va porque hay un agujero. Aplicación, como les digo, automática, la retención la hará, porque en esto sí que vamos muy avanzados digitalmente, aquí no nos dejamos nada. La propia sociedad israelí es bastante más heterogénea de lo que nosotros pensamos. Nosotros yo creo que a veces tendemos a pensar que un israelí es un judío y no, realmente empiezas a escarbar y ves que es mucho más heterogéneo de lo que nosotros podemos pensar.
qué es Bitcoin. Hoy vamos a explicarles qué es exactamente Bitcoin, explicándoles los conceptos básicos para que entiendan esta criptomoneda de la que todo el mundo lleva años hablando. Esta explicación les servirá para saber también qué son exactamente las criptomonedas y cómo funcionan, para que puedan tener una noción un poco menos técnica de cómo funciona todo esto y a lo que nos referimos con cada término. Bitcoin es una criptomoneda o moneda virtual, concretamente la primera que fue desarrollada. Es la criptomoneda que le ha marcado el camino a todas las demás que llegaron después utilizando su tecnología. Esta tecnología es la cadena de bloques o tecnología blockchain, que también se utiliza para otras cosas. La primera de las criptomonedas fue creada por Satoshi Nakamoto, que es el seudónimo que corresponde a una persona que nadie sabe exactamente quién es, aunque sí que es cierto que ha habido muchas teorías. Esta persona publicó en 2009 un artículo en el que describía un sistema de pagos P2P al que llamó Bitcoin. Al cabo de unos meses, él mismo publicó la primera versión del software que permite gestionar la red de la moneda y que además empieza a interactuar con los primeros interesados en foros. La cantidad total de bitcoins que se emiten cada año está determinada por su algoritmo y pasa lo mismo con el resto de criptomonedas. Bitcoin está desarrollado para que cada 4 años se reduzca por 2 su producción y para que solo se emitan un total de 21 millones de bitcoins. Después simplemente dejarán de crearse. Esto es una diferencia fundamental con las monedas convencionales, puesto que los bancos modifican su valor a su libre albedrío. Por lo tanto, las monedas se pueden devaluar, mientras que Bitcoin quiere ofrecer algo más de estabilidad. En definitiva, entre los usos más destacados de Bitcoin cabe mencionar los siguientes, como por ejemplo pagar utilizando estas propias criptomonedas, obtener intereses por los bitcoins que poseas, algo similar al concepto de un depósito bancario, también obtener un préstamo utilizando como garantía tus bitcoins, cubrir tu exposición financiera con derivados en mercados regulados y por último obtener réditos de inversión mediante la compra-venta de bitcoins, al ser un activo que teóricamente tiende a revalorizarse en un escenario de demanda constante. Siete y 22 minutos, de vuelta en Business Connection, tomando el pulso a los mercados, unos inversores muy pendientes de las tensiones geopolíticas, una vez más que pasan por Irán con esas protestas que superan ya los 10 días y que vuelven a dejar advertencias por parte de la administración Trump. En ese sentido, Donald Trump ha advertido que Washington va a golpear duramente a Irán si los manifestantes en el país son asesinados. Un Donald Trump que ayer daba varias entrevistas, intervenía en un programa televisivo donde enfatizaba que Washington sigue muy de cerca la situación en Teherán y señalaba que saben que algunas personas han perdido la vida debido a estampidas. En tales situaciones, dice Donald Trump, no está seguro de poder responsabilizar a nadie, pero ha informado a las autoridades iraníes que si son directamente responsables de las muertes, pagarán un infierno. Trump, que también hablaba sobre si se reuniría con el príncipe heredero de Irán, Reza Pahlavi, que Donald Trump aseguraba que no está seguro de que esa reunión sea apropiada dadas las circunstancias. No obstante, algunos informes apuntan a que ambos se van a reunir pronto en Mar-a-Lago. Donald Trump, que advertía de nuevo a Irán duramente si mueren manifestantes, y J.D. Vance, que de nuevo volvía a mostrar su perfil más diplomático, asegurando que el pueblo iraní está defendiendo sus derechos. We certainly stand by anybody who's engaged in peaceful protest, anybody who's trying to exert their rights for free association and to have their voices heard. Obviously, the Iranian regime has a lot of problems, and as the President of the United States has said, the smartest thing for them to have done, it was true 2 months ago, it's true today, is for them to actually have a real negotiation with the United States about what we need to see when it comes to their nuclear program. I'll let the President speak to what we're going to do in the future, but we certainly stand with anybody across the world, including the Iranian people who are advocating for their rights. Y por cierto que el presidente iraní Masoud Pezeshkian ha pedido máxima moderación a la hora de responder a las protestas nacionales contra el alto coste de la vida y el régimen de la República Islamista. Masoud Pezeshkian, que aseguraba que pide la máxima tolerancia, diálogo, interacción y escucha de las demandas del pueblo, que dice deben estar en la agenda del gobierno y evitarse cualquier comportamiento violento y coercitivo. Recordemos, la ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega, afirmaba que las fuerzas de seguridad iraníes han matado al menos a 45 manifestantes, incluidos 8 menores, desde que iniciaran las protestas. La evidencia demuestra que el alcance de la represión es cada vez más violento y extenso, señala el director de la organización.
Y las autoridades iraníes que, eso sí, han restringido el acceso al Internet global sin permitir conexiones o servicios de fuera del país en un aparente intento por controlar esas protestas que sacuden a Irán desde hace 12 días. La plataforma NetBlocks, que supervisa el tráfico y la censura en Internet, ha señalado en X que estas métricas muestran que en Teherán se encuentran en un apagón de Internet a nivel nacional y que este incidente ha llegado después de varias medidas de censura digital contra las protestas que se están dando por todo el país para obstaculizar el derecho a comunicarse en un momento crítico. Y el primer ministro británico Keir Starmer y el presidente estadounidense Donald Trump, que ayer mantuvieron una llamada telefónica para discutir la amenaza rusa en el Atlántico Norte. Según la oficina de Starmer, ambos debatieron sobre la seguridad euroatlántica y coincidieron en la necesidad de disuadir a una Rusia cada vez más agresiva en el norte. Starmer, que también enfatizaba que los aliados europeos han intensificado sus esfuerzos en los últimos meses para defender los intereses euroatlánticos, pero se podría hacer más para proteger la zona. Recordemos que ambos líderes también mantuvieron un día antes una llamada telefónica donde abordaban los esfuerzos de Washington para apoderarse del petróleo ruso, y de la situación en Groenlandia. Y por cierto que el canciller germano Friedrich Merz no contempla una intervención militar directa mientras continúe la guerra, pero eso sí, está dispuesto a ofrecer garantías de seguridad una vez se alcance un alto el fuego. El líder germano, que subrayaba que no existe ningún país, dentro ni fuera de la Unión Europea, que defienda intervenir en el conflicto en curso, tratando así de frenar la escalada militar y desmarcándose de una participación directa en el combate. Friedrich Merz, que señala que apoyan a Ucrania y hacen todo lo posible para terminar esta guerra. Deutlich sagen, damit da keine Missverständnisse entstehen. Wir sprechen über Sicherheitsgarantien nach einem Waffenstillstand. Es gibt hier niemanden, auch nicht ein einzelnes Mitgliedsland in der EU oder darüber hinaus, das der Meinung ist, dass wir jetzt in die Ukraine gehen sollten, um in den laufenden Konflikt einzugreifen. Wir unterstützen die Ukraine, wir tun alles, damit dieser Krieg beendet wird, aber wir sprechen in diesem Zusammenhang nur über eine militärische Absicherung eines Friedens, eines Waffenstillstandabkommens. Und die Frage, welche Länder welchen Beitrag dazu leisten können, diese Frage diskutieren wir im Augenblick und mit der Antwort sind wir am Anfang und nicht am Ende. Ich habe von meiner Seite aus gesagt, wir sind bereit, das auch mitzumachen. Wir sind bereit, auch eigene Sicherheitsgarantien einzubringen, auch durch die Bundeswehr. Zunächst allerdings durch entsprechende Zuordnung aus den benachbarten Ländern. Wie weit wir da insgesamt gehen können, das hängt nicht allein an mir. Dafür brauche ich eine Beschlussfassung. Y más noticias de última hora. Un tiroteo en Portland que ha dejado al menos a dos integrantes del FBI heridos. Es la última hora. La Oficina Federal de Investigaciones estadounidense ha dicho que están investigando ese tiroteo en Portland que ha involucrado a agentes de aduanas y patrulla fronteriza de Estados Unidos y que ha dejado a dos personas heridas. Un incidente que ocurría alrededor de las 2:15 de la tarde, hora local, cerca de la manzana 10.000 de Main Street. Según la FBI de Portland, aseguran que la investigación continúa activa y en curso. La policía del distrito ha declarado que sus agentes han respondido a un tiroteo en el que participaron agentes federales y encontraron a un hombre y una mujer con aparentes heridas de bala que posteriormente fueron trasladados a un hospital, aunque todavía no se conoce su estado. Son horas confusas, asegurando que además vienen de ese reciente tiroteo en Minneapolis, pero el jefe de la oficina de policía en Portland ha pedido a la comunidad que mantenga la calma. Esa es la última hora, dos heridos en un tiroteo con agentes fronterizos estadounidenses en Portland. Y hemos conocido la tasa de inflación en China, que sigue repuntando y llega prácticamente al nivel más alto en los últimos 3 años. El IPC, que ha subido ligeramente en diciembre al 0,8%, es una décima más que en el mes de noviembre y es su nivel más alto desde febrero de 2023, pero eso sí, todavía por debajo del consenso. Lo que se esperaba era todavía un repunte mayor del 0,9%. Los precios de los alimentos han registrado su mayor aumento en los últimos 14 meses. La inflación no alimentaria se mantuvo estable. Los precios al productor cayeron un 1,9% interanual y se moderaron al ritmo más flojo desde agosto de 2024. Pero eso sí, es el 39º mes consecutivo de descenso.
Lo cierto es que hoy vemos subidas en las bolsas chinas, en Shanghai, Shenzhen y Hong Kong, a pesar de este dato de inflación que sigue repuntando, pero al ser menos malo de lo esperado, estamos viendo hoy ganancias para el índice de Shanghai del 0,58%, 4.106 puntos, el otro indicador de relevancia en el país, el índice Hansen de Hong Kong, que está dejando ganancias muy leves, apenas del 0,16% en una jornada en la que el sector tecnológico parece replicando el mal comportamiento que hubo ayer en Wall Street. El Nifty 50, la bolsa de Bombay, de momento con correcciones del 0,45%, números sólidos para el índice Nikkei de Tokio, ganando un 1,5%, y con las acciones de un protagonista de Hanwha Aerospace, que está repuntando un 11% y está liderando el repunte de las compañías de defensa asiática ante esos planes de aumento del gasto en defensa por parte del presidente Donald Trump. Finalmente, el Kospi surcoreano también está de momento con ganancias del 0,6%, se mantiene por encima de los 4.500 puntos.